Bueno, seguimos avanzando con nuestras clases de cálculo vectorial. Aquí nosotros vamos a trabajar con lo que son los campos vectoriales. Un campo vectorial son funciones, que van de Rn a Rm. Nosotros habíamos visto las funciones vectoriales, una función que va de R a Rn. Por ejemplo, que usted tenía r de t igual a t en i más 2t más 1, 2t más 1 en j. Ustedes ven, usted iba ahí, usted salía de un número real, r, y llegaba a un vector en r2 aquí. Por ejemplo, r de 2, ¿cuánto le daba? 2i más, aquí diría 2 por 2 son 4, más 1 son 5, 5j. O sea que usted sale del 2 y llegó a ¿dónde? Llegó a 2,5. ¿Ustedes ven? Las otras funciones que habíamos visto Sí. son las funciones de varias variables. Esa, por ejemplo, una función que va de Rn a R. A R ahí. Ustedes ven, esas funciones, por ejemplo, que teníamos f de x, y, f de x, y igual a x cuadrado más y al cuadrado, por ejemplo. Usted sale de dos variables y llega a un número real. A esas se le llaman campos escalares. A estas se le llaman campos escalares. Campos escalares. Esas que van de Rn a R. Por ejemplo, en esta, yo salgo de 2,2 y yo llego a ¿dónde? Yo voy a poner 2 al cuadrado, aquí son 4, más 2 al cuadrado son 4, llegaríamos a 8. Un escalar. A un escalar, ¿te ven? Entonces, estas, las funciones que van, una función aquí tú tienes una función que va de Rn a R. Son campos escalares. Campos escalares. Las funciones que van de R a Rn, o sea, esto al revés, se llaman funciones vectoriales. Funciones vectoriales. Vectoriales. Y entonces, las que van de Rn, estas que están aquí, que van de Rn a Rm, se llaman campos vectoriales. Entonces, un campo vectorial, como dice aquí, los campos vectoriales, por ejemplo, el movimiento del viento o de un fluido puede describirse por medio de un campo de velocidad, puesto que es posible asignar a cada punto un vector que representa la velocidad de la partícula. Entonces, un campo vectorial viene siendo un campo de velocidad, el flujo, el movimiento de un fluido a través de una tubería, donde a cada punto se le asigna un vector. Dependiendo del tamaño del vector, es la velocidad en ese punto. Eso es lo que son los campos vectoriales. Aquí, por ejemplo, miren ahí, el flujo de aire alrededor del ala de un avión es un campo vectorial. Aquí tiene un campo de fuerza cuadrático. Campo de fuerza cuadrático. Líneas de fuerza alrededor de dos cargas positivas iguales. Esos son ejemplos de campos vectoriales. Entonces, miren la gráfica de un campo vectorial.
ese que está ahí, ellos graficaron ese. Nosotros, para usted graficar un campo vectorial, ellos le calcularon aquí la norma, le buscan la norma, pero nosotros podemos hacerlo graficando un campo vectorial. Nosotros le podemos asignar valores. Por ejemplo, los de la práctica que usted tiene aquí. Vamos a ver lo de la práctica. Aquí le piden esto que están aquí. Vamos a ver, nos vamos a llevar, vamos llevándolo todo. Entonces lo llevamos aquí a la pizarrita. Control V. Miren, ahí te tienen. Grafique algunos vectores representativos del campo vectorial proporcionado. Entonces, de ese, como ustedes tienen que hacer los impares, nosotros vamos a hacer pares, vamos a hacer 2. Ok, entonces ahí nosotros f de x, y igual a menos x en y más y en j. Nosotros ahí, déjame ver. Bueno, vamos a definir un plano, vamos a definir forma. Esta parte aquí no veo bien, entre formas. Nosotros vamos a definir el planito cartesiano. Ahí. Ahí, vamos a definirlo ahí. Entonces nosotros vamos a graficar un par de vectores. Vamos a graficar, por ejemplo, el f de 1, 0. Vamos a graficar. F de 1, 0, ¿qué me dice esto aquí? Menos x. O sea que va a tener menos i más 0j. O sea que es simplemente menos i. Por ejemplo, entonces yo me ubico en este punto. Me ubico en ese punto. Ese es el 1, 0, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Grafícate menos i. Menos i viene para acá. Quedaría entonces. Quedaría ahí. Ese vector que viene ahí viene siendo el menos i. Ese vector que va ahí. No me quedó bien eso ahí. Profesor, no entendí esa parte. ¿De dónde vienen esos vectores? 1,0. Tú vas a graficar un par de... Aquí dice, grafique algunos vectores representativos del campo proporcionado. Entonces, x, el dominio viene siendo el plano R2. O sea, tú puedes coger cualquier punto del plano, el que tú quieras del plano, ¿no es verdad? Yo seleccioné ese puntico, el de ahí. Ese punto viene siendo el 1, 0. Entonces, según la función me dice, ponle negativo a la primera componente y deja la segunda componente como y, así. Entonces, simplemente me quedó menos i, porque la y es 0. Entonces yo me ubico en el punto, me ubico en el 1, 0. Tú ves, yo me ubico ahí. ¿Y qué hago? Me dice menos i. Menos i es un vector que viene a la izquierda, viene para acá. Ese viene siendo menos i. Ahora yo me voy a ubicar en el punto. Yo voy a seleccionar otro punto, el 1,1. Voy a seleccionar. Yo voy a seleccionar f de 1,1. ¿Tú ves? Y entonces, según la fórmula, ¿qué me dice la fórmula? Bueno, va a ser menos i más j. Menos i más j. ¿Tú ves? Entonces yo me coloco en este punto. ¿Tú ves? Ahí, ese es el punto 1,1, ¿no es verdad? Entonces a partir de ahí yo me desplazo menos i, que sería para acá a la izquierda, y luego subo una unidad hacia arriba y quedaría aquí. O sea que el inicio con el final, 1. Vamos a ver si lo ponemos con una flechita para que se vea más chulo. Ahí está. Ese viene siendo menos i para acá, menos i más j. Este de aquí, déjame ver, orador pequeño.
Corredor pequeño. Ajá. Dale aquí, dale ahí, dale ahí. Vamos a ver la seguridad. Está bloqueado eso ahí. Y los controles está todo bloqueado. Ok. Segunda medida. Miren, entonces, esta parte. Hay que definir un vector que va ahí. Ese vector va de aquí, ese menos i, para acá. Ahí tenemos ahí. Ok, vamos ahora a graficar. ¿Qué otro punto? Yo le voy a dar el punto F. F de este puntico que está aquí. Ese puntico sería 0,1, ¿no es la? ¿Cuánto me va a dar eso, señores? 0,1, ¿qué da? ¿Quién me dice? 1 en J. Muy bien. 1 en J. 1 en J da. Porque va a ser 0 en I, ¿no es la? Queda J. 0i menos 0i más 1 en J. O sea, simplemente queda J. O sea que aquí va un vector hacia dónde? Hacia arriba. Quedaría ahí. Me coloco aquí Definida. y ahí defino ese vector que va ahí. Ahí tengo dos. Voy a graficarlo. Abre el internet. Abre el internet. F de. Vamos a graficar ahora este puntico de aquí. No. Sí. ¿Dónde está el punto J? El punto J hacia arriba. ¿Para qué le quitaste por el otro tenía? ¿Ve? El punto J va hacia arriba ahí. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Lo viste ahí? J va ahí. Ok, ahora vamos a graficar este puntico que está ahí. Ese es menos 1 con 1. Menos 1 con 1 ahí. Vamos a ver, ¿qué da ese? Menos 1 con 1. 1 en I y 1 en J. Muy bien. No, I, no J. Muy bien. Sería menos 1, ¿no es la? En I más J. Por lo tanto da I más J. Y la gráfica entonces a partir de aquí, a partir de ahí sería positivo a la derecha y hacia arriba, ¿no es la? O sea que va una flecha de ahí a ahí. Ok, esa flechita, esta va así. De ahí a ahí. Quedaría ahí, ¿no es la? Porque sería I positivo y J hacia arriba. Ok, entonces vamos aquí, este puntico de aquí. Vamos a ver ese puntico. F de cuánto es ese ahí. Ese es menos 1. Menos 1, 0. ¿Qué va a dar ese ahí? 1 en X. I. 1 en Y. Exacto, 1 en Y. Quedaría ahí menos 1 por menos 1. Por menos 1 ahí. Ay, hombre. Ey, eso va a quedar ahí, ¿estamos claros? Eso va a ser menos 1 por menos 1. Y entonces quedaría ese vector que va de ahí a ahí. Lo ponemos ahí. Ahí quedaría ese vector ahí. Ahí más o menos. Déjame ver. Este puntico de aquí. Ese va a ser F de menos 1, menos 1. Vamos a ver, ¿cuánto da ese? 1 en I. Y menos J. Menos J. Muy bien, excelente. I menos J. I menos J. Entonces, I menos J sería positivo de la I, no es la y luego menos J hacia abajo. Llegamos hasta aquí. O sea que unimos ese punto con ese ahí. Usando esta flechita. Y ahí. Exacto. Ok, ahí tenemos. Vamos ahora a definir el punto. Vamos a definir este puntico de aquí. ¿Qué punto se une ahí? Ahí se unió. O sea, a partir de menos 1, tú ves que está aquí. Tú te desplazas y a la derecha una unidad y te desplaza menos J, una unidad hacia abajo. Entonces tú unes la cabeza, la cola con la cabeza.
Entonces ahí Cabeza tú, de cuál. exacto, el inicio con el final y te da la resultante. ¿Estamos claros? Ahora vamos Sí. con este, f de 0,-1, ¿no es la? ¿Qué es este puntico que está ahí? Ese que está ahí. ¿Cuánto da ese? Menos J. Muy bien, menos J. Menos J. O sea que sería, a partir de aquí, me desplazo J unidades hacia abajo. O sea que se viene así, esa flecha. Ahí está bien. Ahí está bien, más o menos. Dame ver. Vamos a graficar este ya. Ese que está ahí. Ese puntico sería F de cuánto. Sería 1,1. 1,1. Sería I menos J. Vamos otra vez. I menos Y J. menos J. No, mira, la No, fórmula. menos I. Menos Menos I, menos J. Menos I menos J, sí. Menos I menos J, muy bien. Ok, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? A partir de este puntico, que es el 1 menos 1, ¿verdad? Me voy a desplazar a la izquierda y hacia abajo. ¿Estamos claros? O sea, a partir de ahí, que es este punto, 1 menos 1, a partir de aquí me desplazo menos I para acá y me desplazo y hacia abajo. O sea, que voy a unir S con S. Unimos aquí. Unimos ese puntico con ese puntito. Y ahí tienen, ustedes tienen una idea de cómo graficar esos campos vectoriales. Ya falta que ustedes pudieran darle a los otros. Tienen ese vector que va ahí. Tienen este vector que va aquí. Tienen ese vector. Aquí quedaron dos vectores. Ese que va así. Aquí está el otro. Este va hacia arriba aquí. Y aquí van esos dos así. Profesor, que si está grabando la clase. Claro que sí. Todo está siendo monitoreado. Llevamos 17 minutos. Mire, entonces, ahí te tienen algunos, como preguntan aquí, grafique algunos vectores representativos. Así mismo ustedes hacen los otros. ¿Estamos claros? Ya ustedes saben cómo van a hacer los otros, ¿eh? Incluso, debieran de buscarme investigarme en el GeoGebra. Cómo graficar esa parte ahí. Ok. Déjame ver aquí. Ay, espérate, control. Equidistante significado. Por ejemplo, aquí en GeoGebra. ¿Dónde está la plataforma de la aplicación? A la izquierda hay un niño. No, lo que pasa es que está abierta. Yo la tengo abierta. Esta que está abierta. Tienen que investigarme aquí en la plataforma cómo graficarme con GeoGebra. Ustedes van a investigar cómo graficar esos campos vectoriales, ¿oyeron? O con el Desmos. Esa es otra aplicación que pueden utilizar. Desmos. Aquí tendrían que investigarme esa partecita para graficar campos vectoriales, funciones. Déjame ver. Vectores matrices. No la veo. Bueno, vector matrices. A ver, hay que buscar esa aplicación. Hoja de cálculo, ¿no? Funciones. Funciones, fracciones parciales, integrales, límites, bla, 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 bla. Vector, curvatura. Bueno, tienen que verificarme cómo vamos a graficar esos campos vectoriales. Campos de direcciones. Esa es la de ustedes. Esa es la función. No, eso es de cosas, eso es de ecuaciones, campo de direcciones. Ahí. Tienen que investigarme
qué plataforma, cómo graficamos esos campos vectoriales. ¿Estamos claros? Les dejé esa asignación ahí, ¿eh? Pueden utilizar el Desmo también. Esa es otra aplicación. Vamos a ver. Desmos Graph. Eso usted lo descarga en el celular. Calculadora gráfica, Graphic Calculator. Pero lo que hay que ver si grafica campos vectoriales, esa parte ahí. Borrar todo. No. Vamos a ver. No, esto es lo que grafica son como funciones. Pero tienen que investigarme eso, ¿eh? Aquí tenemos todas las inversas. ¿Qué más tenemos por aquí? Geometría, estadística, distancia, misceláneo. Ok. No, funciones. Una cosa. F. Y X, coma. Y. Cierro paréntesis. Igual. Igual a X. ¿Sí? Igual a menos X. Menos X, ¿no es la? Vamos a ver. Menos X. Menos X en Y. Wow, déjame ver cómo me pone. X. Aguántalo, espérate. Pero vamos a ponerlo como un vector. Vamos a ponerlo como un vector. Lo ponemos corchete. Corchete, menos X, coma Y. Vamos a ver qué hace ahí. No, hay que investigar esa parte ahí. Hay que investigar una aplicación que grafique campos vectoriales. Les dejé esa asignación, ¿oyeron? Investíguenme esa partecita. Quiero ver eso resuelto para la próxima clase. Yo creo que esa misma lo hace. Lo que hay que investigar más o menos. Ok. Investiguen esa partecita ahí. Hay que poner los vectores unitarios ahí. Si yo pongo I, yo pongo I aquí al lado. Venía ahí. Y le quitamos ese corchete de aquí adelante, paquete, y le ponemos, quitamos el corchete de aquí, le ponemos un signo de más y le ponemos por aquí al lado una J chiquita. Vamos a ver, agregar control deslizante, todo. No. Óigame, tienen esa asignación, buscamos una aplicación para graficar esos campos vectoriales. Entonces, ¿qué más sigue aquí? Miren. Después de los campos vectoriales, ya nosotros salimos de esta parte. La gráfica de ese campo vectorial. ¿Qué página es? Eso ahí. Eso está ahí en el libro, en la página 188. En la 188. Ok, entonces miren. Miren ahí cómo ellos graficaron ese campo vectorial. Aquí ellos lo que hicieron fue que lo normalizaron. Ellos normalizaron la función vectorial. El campo vectorial lo normalizaron. Llaman Zoom en internet. Descárgalo, Zoom. Pero con internet. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno, miren, en la sección anterior nosotros vimos que el gradiente, en la sección anterior se vio que el gradiente, bueno, en la sección anterior nosotros vimos que el gradiente de una función de varias variables, f de x, y, no es la, era de nabla
por la función, y eso iba a ser igual a la parcial en X de F, ¿no es verdad? Coma, la parcial de F en Y. Y Sí. habíamos visto que el vector gradiente era un vector ortogonal a la curva. O sea, si usted tenía la función f de x, y igual a una constante, que es una curva de nivel, entonces, cuando usted le aplicaba la regla en la cadena, que iba a quedar la parcial con respecto a x, por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de f con respecto a y, por la derivada de y con respecto a t, igual a 0. ¿Qué es lo que estaba quedando? Que el gradiente de phi No se oye. es un vector. Profesor, no se escucha bien. ¿Cómo va a ser? No, estoy yo. Profesor, no se escucha. Espérense, estén tranquilos. No, Se va se como la escucha señal recortado. con interrupción. Ok, entonces. Espérense. Y ahora, ¿me oyen un poquito mejor? ¿Me oyen mejor ahora? No, se corta. Negativo. Negativo, ¿cómo va a ser? Se corta, sí. Revisa el internet, profe. ¿Aló? Seguimos avanzando. Ahí tengo algo abierto. Se Se escucha. escucha recortado. Entrecortado se escucha ahí un poco. ¿Cómo va a ser? Ahora se escucha más o menos. Ok, no, cambiamos la línea. Miren, entonces, Ahora sí. el gradiente, señores, el gradiente va a ser un vector que va a ser ortogonal al vector tangente, al vector derivada. Ok, entonces, nosotros vimos que el gradiente opera sobre un campo escalar o sobre una función y me da un vector. Entonces, hay otras formas de usted combinar el vector del o nabla. Aquí buscamos el gradiente. Las otras dos formas son el rotacional, que es esto que está aquí, va a ser el nabla vectorial F. Ok, o sea, este viene siendo el operador vectorial, ese que ustedes están viendo aquí arribita, ese que está ahí. Ese que está ahí, que aquí lo utilizamos para calcular el gradiente. Ahora bien, aquí el operador del, se le llama del o nabla,
multiplicado vectorialmente por un campo vectorial, lo que me va a dar es lo que se conoce como el rotacional, el rotacional de un campo vectorial. En la práctica, el rotacional de F, mírenlo ahí, lo que yo le había puesto aquí adelante, el rotacional de F va a ser igual al nabla vectorial F. Ok. Se fue la señal, no se escucha. No, profe. Esperen, denme un segundito. Aló. Ahora se escucha. Ok, entonces miren, el rotacional es el nabla multiplicado vectorialmente por el campo. Una forma de multiplicar del rotacional, el cálculo del rotacional. Hay otra forma, fíjense que aquí lo que tenemos que es un producto vectorial. La otra forma sería nabla.f. Esto que está aquí es un campo vectorial y el resultado de eso es otro vector que tiene una interpretación física. Pero mire, existe otra combinación de derivadas parciales de las funciones que componen a un campo vectorial que se presentan frecuentemente en ciencias e ingeniería. Antes de plantear la siguiente definición, deben considerarse los siguientes antecedentes. Por ejemplo, usted tiene ese campo vectorial. Es el campo de velocidad de un fluido. Entonces, como se muestra en la figura 3.39, el volumen de fluido que fluye a través de un elemento de área, delta de S, ese que está ahí abajo, por unidad de tiempo, esto es el flujo del campo vectorial F que atraviesa el área, delta de S, se aproxima, ¿por quién? Ahí se calcula el volumen. A ver, el volumen. El área de la base, el área de la base, no es la que viene siendo delta de S por la altura. La altura, este es el fluido que va saliendo, porque este es el campo vectorial. El F representa el campo vectorial, este es el fluido, y aquí hay un vector normal. Entonces, la proyección escalar, de F en N me va a dar esa altura. Ok, es más, mírenlo ahí donde yo lo pone. La componente de F en N me va a dar la altura. Y usted sabe que el área de la base por la altura lo que le va a dar es flujo o volumen. Por lo tanto, va a quedar esa partecita que está ahí. F.N por ds. Déjame ver qué más había aquí. Entonces, ¿dónde? Pero ese es una cara. Fíjense que ese cubito que está ahí tiene 6 caras. Aquí nosotros calculamos, déjame ver, donde n es un vector unitario normal a la superficie. Considere ahora el paralelepípedo. Este es el paralelepípedo rectangular. Para calcular el flujo total que sale de F a través de sus 6 caras, se calcula primero el flujo total que sale por las caras paralelas, o sea, por la cara, creo que ahí utilizarían ellos F1 y F2. F1 y F2. En el área de la cara F1, ¿cuál es el área de la cara F1? Miren, el área de la cara F1 es delta de X por delta de Z. Fíjense que aquí usted tiene el eje X y aquí usted tiene el eje Z. Entonces, esta cara F1 es paralela a este plano.
Por lo tanto, el área de aquí es delta de X por delta de Z. Ok, entonces, y su vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario a la cara F1? El vector unitario a la cara F1 es este vector que sale hacia atrás. Y ese vector viene siendo menos J. Por eso que usted ve que ponen aquí menos J. Menos J. Déjame ver. Bueno, que esa es F.N. Esa es la componente, esa es la altura. Acuérdense que lo que tenemos es el área de la base por la altura. La altura me la va a dar la componente de F en N. Entonces, ¿cuál es el área de la cara? ¿Cuál es? Delta de X por delta de Z. Y el vector normal a esa cara, o sea, sería ese que sale hacia allá en la dirección Y. La dirección Y, pero a la izquierda, entonces sería menos J. Y ahí yo tengo el volumen que sale a través del elemento de área de la cara F1. Me quedaría esa partecita. Fíjense que como es un producto escalar aquí, ese menos J se va a multiplicar por esta Q. Por eso es que aquí aparece menos QX, Y, Z, delta de X, delta de Z. Ahora, pero eso es con la cara F1. Ahora se calcula lo mismo con la cara F2. Pero con la cara F2, el flujo que sale de la cara F2, cuyo vector normal sale. Ahora, ¿cuál es el vector normal de la cara F2? El que apunta en la dirección positiva, que ese viene siendo J. Entonces, por eso que aparece J aquí positivo. ¿Ustedes ven? Y el área, ¿cuál sería el área ahí? Bueno, el área sería la misma, delta de X, que es así que va, delta de X por delta de Z. Ahora bien, fíjense que aquí cuando se multiplicó J por F está dando que la componente del campo vectorial en J. Pero ¿qué sucede? Que ahora yo no estoy. La cara F2, para yo llegar a la cara F2, tengo que desplazarme, ¿qué? Delta de Y. Para yo desplazarme de F1 a la cara F2, yo tengo que desplazar la componente Y en delta de Y. Entonces ya ahí me quedó el flujo que sale de F1, el flujo que sale de F2, es la suma. Entonces miren aquí, en consecuencia, el flujo total que sale de estas caras paralelas sería la de ese flujo más este flujo. Entonces, fíjense ahí, aquí déjame ver, se hizo la suma. Mírenlo ahí, suma menos esto menos esto. Ahora bien, se sacó factor común delta de X, delta de Z, mírenlo ahí, factor común. ¿Y qué más? Entonces, se está multiplicando. ¿Cuál es el diferencial que está faltando ahí, señores? Ahí está faltando delta de Y. Entonces, está multiplicando y dividiendo. ¿Por quién? Por delta de Y, y ahí se va a formar la derivada parcial. Miren, multiplican por delta de Y y dividen entre delta de Y, y eso es aproximadamente la parcial de Q con respecto a Y. ¿Por qué? Porque aquí se incrementó la variable Y en delta de Y, menos la variable sin incrementar entre el incremento. Cuando se toma límite, eso me da la parcial de Q respecto de Y. Entonces, argumentando de igual forma, quedan la suma de las otras caras. ¿Ok? Quedan así la suma de las otras caras. Parcial de Q respecto de Y, parcial de R respecto de Z y parcial de P respecto de X. Sumando los resultados, observa que el flujo neto F que sale del paralelepípedo es aproximadamente eso que está ahí. El flujo neto. Y luego esa parte, dividiendo la última expresión entre delta de X, delta de Y y delta de Z. O sea, esto se divide esa expresión entre eso. Se va a cancelar S con S. ¿Qué va a quedar? Va a quedar esto que está aquí. Que es lo que se obtiene el flujo que sale por unidad de volumen. ¿Qué es lo que se conoce por divergencia? La divergencia va a ser el nabla, producto punto, el campo vectorial. Eso era analizando un poco la teoría ahí de... Aquí ustedes tienen las interpretaciones físicas. Miren la interpretación física. Si usted tiene ese fluido en movimiento, fíjense este dispositivo.
En ese dispositivo usted tiene ¿me están siguiendo? Saludos, ¿me están siguiendo? Se apagó todo. Ah, ya no la vemos. No vemos nada. No se escuchaba. Pero ustedes Se no... va y viene. No se escucha la parte de la página 180, 89. Estaba hablando de la rotacional. Pero ¿cómo va a ser? Ustedes no estaban Y escuchando... ahora no se ve nada. No ¿Cómo? se ve nada, ni se ve. ¿Cómo? ¿No se ve nada? Sí, una pantallita. Un momentito, estén tranquilos. Y ahí, Está cargando. Ahora sí. Ya. Llegó. ahora sí, miren, Ya estoy. entonces... ¿A dónde fue que de dónde ustedes se quedaron? La 189, en la parte de arriba. Estaba explicando El- arriba, más ahí, la racional. El rotacional, miren, el rotacional se va a definir como el vector de lo nabla multiplicado vectorialmente por un campo. ¿Ok? Y la otra parte es la divergencia, que yo estuve explicando un poquito la divergencia, que viene siendo el nabla multiplicado escalarmente. El nabla multiplicado escalarmente por F. Esa va a ser la divergencia. Entonces, ustedes tienen, aquí hay unas interpretaciones geométricas. Miren, si el dispositivo, por ejemplo, ese dispositivo AB está dentro de un fluido, luego de cierto tiempo queda en la misma posición. Fíjense que quedó AB, AB y AB. Entonces ahí se dice que el flujo es irrotacional. Eso es que el rotacional de F, que es igual al nabla vectorial F, le dio a usted 0I más 0J más 0K. O sea, el fluido no tiene movimiento, rotación. Aquí sí, flujo rotacional. Fíjense que aquí teníamos el dispositivo AB y luego cambió a BA, o sea, que hubo una rotación aquí. O sea, que le va a dar distinto de 0 aquí. En cuanto a la divergencia, la divergencia en un punto, si el flujo que entra es menor que el flujo que sale, entonces la divergencia es positiva y sería una fuente. Ahí la divergencia sería positiva. El flujo, si el flujo que entra es menor que el flujo que sale, entonces me da una fuente. Ahora, si ocurre lo contrario, que en el punto el flujo que entra es mayor que el flujo que sale, entonces tendremos un sumidero o hundimiento. ¿Dónde está la palabrita? Yo le llaman sumidero por ahí. Bueno, si la divergencia es mayor que 0, va a ser una fuente. Entonces, en ese punto, el campo apunta hacia afuera. Y si es un hundimiento o un pozo, míralo aquí. P es una fuente, aquí en este caso una fuente, y aquí en B, P es un pozo, un sumidero. En teoría electromagnética, tenemos que, si la divergencia, acuérdense que el nabla punto F es la divergencia, si da 0, entonces se dice que el campo vectorial F es solenoidal. Entonces, vamos a calcular, por lo menos, de estos que están aquí, vamos a ir trabajando. Lo que yo me bebo un vasito de agua, ustedes van a ir haciendo por lo menos eso ahí, el 8 y el 9. ¿Qué ustedes creen? Vamos a ponerle, vamos a meter aquí. Estamos grabando, déjame ver si está grabando. Vamos por el minuto 44. Ok, entonces, le voy a poner este ejemplito aquí. Ok, entonces, vamos a calcular. Háganse ahí el 7, calculen el rotacional.
el rotacional de F. Bien fácil ahí eso, I, J y K, ¿no es la? Entonces aquí van a decir parcial en X, parcial en Y parcial en Z ahí. ¿Me están siguiendo? Sí. XZ, YZ y el otro es XY. Entonces, ahí diríamos, acuérdense que el rotacional, esta parte de ahí, el rotacional de F es lo mismo que el nabla vectorial F. Ok, entonces decimos que el rotacional de F en I, ¿qué va a dar en I, señores? Miren, en I se anula aquí, queda X, ¿no es la? X menos parcial en Z aquí. Queda Y. ¿Estamos claros hasta ahí? Yeah. Hagan el otro ahora ustedes. Le faltaría menos J ahora. Menos J, coma, Ok. y en K, más K. Y Yo Vayan estoy haciendo ese ahí. Voy a parar el video. confundida. Vamos a grabar. Ahí estamos La grabando. divergencia, yo no sé cómo se hace. Espérate, vamos con el rotacional. Vamos aquí. Estoy aquí. Vamos en J ahora. Eliminé aquí, Ajá. no eliminé es. aquí. J igual a X a Y menos X. y menos X. Y, Y menos X. Y menos X. Muy bien. Ok, en K, eliminamos aquí. Y aquí. Y entonces Menos 0. ahí da 0. Y aquí da 0. Cero. Menos 0 menos 0. Que esa que tenemos en X menos Y. En I, En I y aquí más. menos. Así más. Decimos X menos Y en J. Ese es el rotacional. Ahora vamos con la divergencia. La divergencia de No F. sería menos. No, porque yo Multiplica multipliqué. por menos. Multipliqué aquí ese menos que está afuera. Menos por menos, más. X positivo. Ah, ok, y ya. ready. Ok. Está bien. Entonces aquí la divergencia es el nabla punto F. Ah, el producto. Pues. Entonces decimos parcial en X, coma, parcial en Y, parcial en Z, multiplicado por, entonces, ¿quién es F? F es el campo vectorial, Esa XZ en I. XZ, coma, YZ Z, y XY. XY. X. Entonces, nada, un producto escalar, acuérdense, que me va a dar un escalar, Cero. o sea, que me va a dar parcial Cero. con respecto a X de XZ, más parcial con Más. respecto a Y de De YZ, YZ. Más. más parcial con respecto a Z Z. de XY. Más X, Y. Entonces, aquí me está dando Z Z. Z. Más. Z. Más. más Z Más Z. Más Z. más cero. 0. Más Z. Por lo tanto, la Dos divergencia Z. 2Z. O sea, que ya ustedes saben cómo van a ser los otros. Eso ahí ya es un pan comido. Vamos a seguir avanzando aquí con... Espérense por ese momento. Ah, Ya. ahí. Ajá, ya, ok. Entonces, vamos a ver en la práctica. Ustedes tienen ahí verificar la igualdad proporcionada. Tienen esos ejercicios ahí. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver si hacemos que sea uno o dos de esos. Tengo ahí, me lo llevo para acá. Lo conectamos aquí. Movemos la pizarra.
control V. Ok, vamos a ver ese. Me están dando que R Aló, no se escucha. ahí me escuchan. Ahora sí. Ok, mi R está aquí arriba. R va a ser igual a X en Y más Y en J más Z en K. Ok, entonces ahí me está la 17. Verifique la igualdad proporcionada. Eso es que La que divergencia, ¿no? ajá, el nabla.f tiene que ser igual a 3. Evidentemente que cuando te plantee la parcial respecto de X, parcial respecto Habla de punto R. parcial respecto de Z, punto, el vector R vector. Sí. Entonces aquí sería X, Y, Z. Y evidentemente ¿De dónde viene X, Y, Z? te lo dieron ahí. Vector. Lo están dando. Ah, Ok, entonces ahí nada, calculando la parcial respecto de X, más la parcial respecto de Y, más la parcial respecto de Z. Y usted sabe que eso va a dar 1 más 1 más 1 y que es igual a... Número 3. Muy fácil 3. eso ahí. Sí. Y este que está aquí. Nabla vectorial. Puede ser A.R. producto de A por R. de A por R ahí. A es un El producto vector. normal. Hay un vector constante. Usted puede definir ahí un vector. Al vector A, usted lo define así como a su 1 en Y más a su 2 en J más a su 3 en K. Ok. Sí. Y nada, empezaba a hacer el producto. Primero hacen el producto de A por R. A vectorial R. Ya ustedes lo tienen ya ustedes saben que eso es I, J y K. Y J y K. Aquí yo voy a tener a su 1, a su 1, a su 2, A su 3. X, Y, Z. Y eso. Y nada, entonces. Ven acá. Entonces nada ahí. En I, ¿qué va a dar eso en I? A A su 2 por Z. a su 2Z. A su 2Z menos a su Menos. 3 A su Y. 3. Y. ¿Ese ejercicio cuál es? ¿Es el número 20? Sí, el 20. El 20. Menos J. Menos J, vamos. A su Entonces tenemos ahí. Entonces, 1 por Z. a su 1Z menos a Menos su 3 Menos a su 3 por X. por X. K. ¿Cómo es? Más en K. Más K. Entonces, Sí, sería a su 3 y a su 2X. menos a su 2X. Ah, Ok, entonces ahí ya tenemos A por R. Eso viene siendo el vector A por R. Ahora efectuamos Sí. nabla vectorial A vectorial R. A por Otro, R. otro producto vectorial y J K y entonces Nada, la parcial con respecto a X. parcial respecto de Y, parcial respecto de Z. Respecto a Z. Entonces aquí va a su 2Z, a su 2Z, Menos a su 3. a su 3. Aquí entonces vamos a multiplicar, señores. Menos por menos, más.
y pongo a sub 3x, ¿sí? A sub 3x. Sí. Menos Menos 1Z. menos a su 1z. Y aquí decimos a su 1y, a su 1y, menos a su 2x. Menos 2. Nada, entonces ahí, ahora que hay que fajarse ahora con esto ahí. En y, vamos en y. Guápete, parcial en y aquí. Ahí sería, profe. A su- A su 1 me está quedando, ¿verdad? A su 1, nada más. Sí. A su 1. A su 1. Menos. 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 A su menos. Más. Más a su 1. Más a su 1. Más a su 1, ¿no es verdad? Porque este es 0 y Sí. queda la más z. Y como es la diagonal secundaria, negativo. Ok. Entonces es más. No, más no. Menos. Menos. ¿No? Menos en J. Ahí decimos nosotros. Se va ese con S y me queda eso. No, menos a su 2. Queda Menos a su su 2. menos a su 2. Sí, ¿verdad? Menos a su Sí. 2. Menos a su 2. Menos a su 2. Menos a su 2. Eliminamos aquí y aquí. S con S. Menos a su 2. Y aquí A su 2. Menos a su 2. menos. Menos A a su su 2. A su Men- 2. menos a su 2. Menos a su 2. Ok, entonces viene más K. Más K. Entonces eliminamos aquí y eliminamos aquí. A su 3. A su 3. A su 3. A su 3 menos 0. Menos. Más a su 3. Más a su 3. Más a su 3. Más a su 3. Exacto, entonces ya ahí quedó. Sí, porque ahí va negativo. Sí, sí. Esa, esa parcial de Z. 2 a su 1. ¿eh? A su 3. No, es con respecto a Y. Porque como es K, se anula la fila 1 y la columna 3. Queda la parcial Ajá, de Y sí. con respecto de esto. Este 0, pero esta queda menos a su 3. Entonces Ajá. todas van a quedar dos veces. 2 a su 1. 2 a su 1 en I más 2 a su 2 en J más 2 a su 3 en K. Por lo tanto, eso va a ser dos veces el vector A. ¿Qué es lo que está ahí? Déjame ver qué más hay. Y ya vamos a seguir para las integrales de línea. Déjame ver. Estamos aquí. Y esa cosita que está ahí. El rotacional, del rotacional, del rotacional. Ahí, vamos a ver esto. Miren, le quedan eso a ustedes. Todos esos son ustedes van a hacer impares, ¿eh? ¿Cuál hacemos de eso? Yo. Del 25. Claro, eso ustedes lo hacen porque eso ahí es, considere la continuidad de todas las derivadas. Es un productivo escalar. Verifique la igualdad proporcionada. Está confuso eso. No, ese Ustedes definen la propiedad función. distributiva. Claro. Con respecto a la suma. Miren ese de el rotacional del gradiente. Vamos a ver vamos a expresar ese. El rotacional. 29. Sí, miren ahí el 29. El rotacional es nabla vectorial, ¿no es la? Y abro paréntesis. Y el gradiente, ¿qué es lo que? Nabla Gradiente. F. Gradiente. Entonces, fíjense que ahí hay un producto vectorial I, J y K, donde esa función F viene aquí afuera y usted va a tener un determinante con dos filas iguales. Y usted sabe que por propiedad de los determinantes, porque hay dos nablas. ¿Ustedes ven? Y eso ahí, cuando No, usted... ya está. Ya está eso. Por la Cero. propiedad determinante, eso es 0. Ok, déjame ver aquí. Rotacional del Sí. rotacional de F más gradiente. Más gradiente. Bueno, hay que aplicar distributiva ahí para este.
diríamos aquí, nabla vectorial, y abren paréntesis. Entonces aquí me queda rotacional de F, eso es nabla vectorial F, sí, más gradiente de F. Entonces se aplica distributiva del producto vectorial y va a quedar nabla vectorial F. Ahora el otro más, ese va a quedar nabla vectorial el gradiente. Nabla vectorial el gradiente de F. Y ya ustedes saben que este da 0. Porque tiene un determinante con dos filas iguales. O una es múltiplo de la otra. ¿Ok? Entonces solamente está quedando el rotacional del rotacional de F. Que es esto. Eso que está ahí se lee rotacional del rotacional de F. O sea, este vale 0. Ese es 0 y aquí está quedando el rotacional del rotacional de F. Miren el laplaciano. Aquí tenemos el laplaciano. Demuestre que nabla F, parcial de F con respecto a X al cuadrado, parcial de F con respecto a Y al cuadrado. Este se conoce como el laplaciano y también se escribe como bla bla. Miren, vamos a seguir para integrales de línea ahora. Ustedes van a llegar como hasta el 36 por ahí de los ejercicios. Te lo pone nomás. El monitor le va a asignar ejercicio, ¿oyeron? Que yo no puedo estar corrigiendo tanta práctica. ¿Oyeron? ¿Se han puesto? El monitor. El monitor no. El monitor ya hace los ejercicios. Ah, pero que ustedes, espérate. Lo que pasa es que ustedes tienen dos monitores. Hay uno de 370 y otra de 373. Tengo que hablar con Dante. El de vectorial en recibir. ¿Y cuándo te va el final? El examen final, más o menos, ¿qué fecha usted lo piensa dar? No, el final lo vamos a dar ya en julio. Allá físico, en ingeniería, todo el mundo allá. Sí. Es que estamos en la 3.9, yo voy a llegar a la 3.16 o 17. Ok, y el segundo parcial. Faltan 2 meses. Mejor, así damos todo. Pero de aquí a 2 meses uno ha borrado. Ay, no, profesor, no de eso presencial. Hay gente que no puede ir. De eso virtual, profesor. Pero es que virtual, los segundos parciales vamos a dar virtual. Y el que no me ponga la cámara, como yo le dije, está quedado. Pero así puede ser el final, profesor. Pero el final puede ser así también. No, señores, eso no, el señores, si final no quiere dar presencial, que lo dé, no importa. Él es el que sabe. Pero es que ya yo hablé de eso. Y ya yo le dije como que van a coger el examen. Profesor, discúlpeme. Usted sabe que esta cuestión está en aumento, está empeorando cada día. Mi recomendación personal, no sé si la cosa empeora, usted va a tener que darlo por esta vía, porque uno tampoco se pero yo le dije a ustedes como que yo se lo voy a dar. Que no crean que ustedes, es que no me pongan a mí. El segundo, pero no habíamos hablado del final. Exacto, y hay que dar el segundo. El segundo se va a dar en 3 semanas o 4 por ahí. Apague la grabación, profesor, y después continúa con la clase. Ah, no te apures. Miren, ahora vamos a ver un poquito de integrales de línea. Las integrales de línea es una... Se extiende, se generaliza lo... O sea, en cálculo 1, usted realizó la integral sobre un intervalo. Ahora puede generalizarse a la integración sobre una función definida a lo largo de una curva. O sea que ahora vamos a integrar desde el punto A hasta el punto B. Sobre la curva vamos a integrar ahora. Entonces, pero para eso nosotros necesitamos unas terminologías que están aquí. Por ejemplo, ahí te tiene, supóngase que C es una curva parametrizada por medio de X igual a F de T y Y igual a G de T, donde T está entre A y B, y A y B son los puntos, o sea, el punto A, F de A, G de A y F de B, G de B. O sea, usted va a tener ahora integrales de esta forma.
integral desde el punto x sub 1, y sub 1 de la función g de xy, hasta del punto x1, y1 al punto x2, y2, por ejemplo. ¿Ustedes ven? O sea, que estamos integrando sobre la curva. Y aquí vamos a tener el diferencial de arco. Entonces, se dice que una curva suave, CAC es una curva suave si f' y g' son continuas en el intervalo cerrado a, b y no nulos. O sea que la primera derivada no se anula. O sea que usted tiene la función r de t. Si usted tiene r de t igual a f de t en i más g de t en j, cuando usted le busque la derivada, r' de t va a ser diferente de 0. Ok, ahí sería entonces una curva suave. Entonces, por ejemplo, miren ahí la curva suave. Podemos tener curva suave por tramo. O sea, usted va a tener sobre C1, sobre C2 y sobre C3. Ese viene siendo C es suave por tramo. O sea que ahí, para este tipo, aquí, usted va a tener que hacer 3 integrales de línea. En ese caso ahí. Entonces, a ver, ¿qué más? C es una curva cerrada. Usted va a tener curva cerrada si el punto A, si la función evaluada en el punto A es igual a la función evaluada en el punto B. Y será simple si no tiene autointersección. Por ejemplo, este es cerrada simple y este es cerrada pero no simple. Generalmente aquí en vectorial las curvas serán cerradas simples. Ya cuando usted esté en variable compleja, se trabajan con este tipo de curva. Aquí pueden ser no simples. La dirección positiva, o sea, el sentido antihorario va a ser el sentido positivo. Ok, el sentido horario, sentido negativo. Entonces, para la definición de la integral definida, usted tenía un intervalo. Ese intervalo se dividía en n subintervalos. O sea, usted iba del intervalo x sub 0 a x sub 1, de x sub 1 a x sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a x sub n. O sea que ese intervalo a como ve se divide en n subintervalos. Sea P la longitud del subintervalo más largo. Ok. O sea, esa P es la longitud de ese subintervalo, el más largo, ¿no es la? Al número, norma de P se le denomina la norma de la partición. Se elige un número, o sea, en cada subintervalo usted va a coger un punto, un puntico. Aquí ellos cogieron X asterisco K. Entonces, ¿qué va a suceder? La base va a ser delta de X. Evaluada la función en el punto, me va a dar que la altura, y eso me va a definir el área del rectángulo. O sea, se genera la suma. Esto viene siendo una suma de área, eso que está ahí. Esto representa la base y esto representa la altura. Si ahí usted tiene una integral, por ejemplo, que va desde A hasta B, entonces ahí usted lo que está definiendo es toda la suma de todos esos rectángulos. La suma de todos esos rectángulos. Claro, usted tiene que hacer que ese delta de X tienda a 0. Si delta de X tiende a 0, entonces usted va a tener una infinidad de rectángulos. Bueno, N. ¿Usted ve esa N ahí? N es su intervalo. Si delta X tiende a 0, la N tiende a infinito. O sea que a esa parte, mírenlo ahí, la integral definida de una función de una única variable está dada por el límite. El límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Pero esa parte es como límite cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito. Ok. De la sumatoria. Sí, de la sumatoria de
desde K igual a 1 hasta N de F sub X asterisco sub K y delta de X sub K. Eso es la definición de integral definida, la que ustedes dan en cálculo 1 y en la cual usted trabaja evaluando. Usted puede evaluar una integral utilizando la notación sigma, los límites, utilizando, no sé si ustedes le dieron la sumatoria de I, que era igual a N por N más 1. ¿A quién le dieron eso? La sumatoria de I al cuadrado. Activen su micrófono el que vaya a hablar. ¿A quién le dieron esa parte? Sumatoria de I al cuadrado, por ejemplo, que va a ser igual a N por N más 1 por 2N más 1 partido 6. Con esa fórmula de sumatoria se trabajan estas integrales definidas usando límites. ¿Me están siguiendo? Sí. Dímelo. Sí. Entonces, con esa formulita se trabajan las integrales definidas usando límites. Por ejemplo, si usted va a sumar los números del 1 al 100, ¿qué es lo que usted hace? Aplique esta fórmula. Y sería 100 más 101 entre 2. ¿Ok? Con esa formulita ahí. Del 1 al 100 sería 100 por 101 dividido entre 2. Ahí te está aplicando la fórmula de Gauss. Exacto, eso fue cuando le preguntaron a Gauss, el profesor, para joderlo, y él lo sumó de una vez de un tiro. La sumatoria de I de K igual a 1 hasta 100. ¿Tú ves? Que con esa formulita se tira de una vez de un tiro ahí. Por ejemplo, si te va a sumar del 1 al 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, esa sumatoria, ¿cuánto da esa sumatoria? 5. Eso da 15. No es... 15, ¿no es la? Pero es que sería, si yo aplico la formulita, ¿cómo sería? 5 por 6 por entre 2. Entre 2. 30 entre 2, 15. 15, ¿tú ves? Bueno, pero nosotros lo que vamos a trabajar con integrales de línea. Entonces, así mismo como se definió una función definida en un intervalo, ahora nosotros vamos a tener para las integrales de línea una función de 2 variables definida sobre una curva. Y entonces esa curva la vamos a dividir en n subarcos. Ok, que eso es lo que viene ahora, mírenlo ahí. Miren, sea g una función definida. Ahora cambió la función, en vez de ser de una variable, de 2 variables, y debe de estar definida en alguna región que contiene a la curva suave C. Esa es la curva suave. ¿Ven? Entonces, divídase la C en n subarco. O sea, ahora usted va a tener ese arco, con este arco, con ese arco, con este arco, y ese arco, y así sucesivamente. Ahí hay n. N subarco, ¿no es verdad? Entonces, de longitud delta S sub K. Ese delta S sub K viene siendo el diferencial de arco. Eso que está ahí es diferencial de arco. Entonces usted va a tener los límites, aquí abajo usted va a tener desde A hasta B. A ver. Donde delta X sub K y delta de Y sub K, las longitudes de las proyecciones de cada subarco en los ejes X y Y respectivamente. O sea que usted tiene un delta de X sub K y tiene un delta de Y sub K. Sea la norma de P, la norma de la partición o la longitud del subarco más grande. Este se ve que es el subarco más grande. Escójase un punto. O sea, acuérdense que aquí se tomó un punto. Un punto de aquí, X sub K. Y aquí lo mismo se hace aquí también. Se selecciona un X sub K asterisco, coma Y sub K asterisco. Se generan la suma, entonces ustedes van a tener 3 tipos de suma. Una con delta de X sub K, otra con delta de Y sub K y otra con delta de S. Y ese delta de S viene siendo el diferencial de arco. Es como que usted coja de ese puntico que está ahí y usted diga delta de S al cuadrado va a ser igual a delta de X cuadrado más delta de Y
delta de y cuadrado. O sea, ahí se define un pequeño cuadrito, chiquitico. Es como que usted tenga un triangulito ahí, chiquito. Claro, te lo va a poner más grande y usted va a tener su delta de S aquí. Aquí está su delta de X y aquí un delta de Y. Y ya usted sabe que esto es Pitágoras. Entonces, ahora, después que usted tiene la sumatoria, ¿me están siguiendo? Después que usted tiene la sumatoria, se toma límite cuando, Sí. cuando la norma de la partición o la longitud, en este caso, aquí era de la longitud del intervalo. Cuando esa longitud tiende a 0, o cuando el delta X tiende a 0, o lo que es lo mismo, cuando delta X tiende a 0, o cuando n tiende a infinito. Aquí es lo mismo, la norma de la partición va a tender a 0. Bueno, mírenlo ahí ya. La norma de el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de esta primera sumatoria me da esa integral de línea. La integral de g de xy por dx. Integral de línea de g a lo largo de la curva C desde el punto A al punto B. La otra, aquí, si se toma límite cuando la norma de la partición tiende a 0, lo mismo, sumatoria de g de x, x sub k terico, y sub k terico por delta de y sub k, y me va a dar integral de línea de la función g de xy a lo largo de la curva C desde A hasta B respecto de y. Y la última, que es con la que tiene el ds, que es diferencial de algo. Fíjense que aquí tiene dx, dy y aquí tiene ds. Nada. Método de evaluación. Miren cómo es que se van a evaluar esas integrales. Bien facilito, bien fácil. Y así mismo se evalúan las integrales de contorno. Cuando si ustedes van a dar variable compleja ahí en método, las integrales de contorno se evalúan así mismo en esta forma. Después yo a ver si les busco ahí. Yo lo tengo por ahí, libre de variable compleja, para esa parte. Miren cómo se va a evaluar las integrales de línea. Bien fácil, señores. Eso es una bobería, ¿eh? Usted va a tener una curva C, ¿verdad? Es una curva suave parametrizada por medio de esas dos funciones, de A hasta B. ¿Ven? Entonces, simplemente la integral se reemplazan. En la integral se reemplazan la x y la y por las funciones f de t y g de t. Y la derivada apropiada de diferencial de x, diferencial de y o diferencial de s. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos dando la rapidez. Aquí era igual la rapidez a ds de t, que era la v chiquita, v chica. Y eso iba a ser igual a la norma de ¿quién? A la norma de R' de t. Ok, ahora ese ds, usted lo va a despejar de ahí. ds va a ser igual a la norma de R' de t por dt. Entonces con esto usted va, si es ds, bueno, míralo ahí. Usted ve esa partecita de ahí. Eso que está ahí es norma de R' de t por dt. Y la x y la y, ¿por quiénes cambiaron la x y la y? La x y la y cambió aquí por f de t y la y por g de t. ¿Te ven qué facilito es? Entonces, yo lo que le voy a hacer es un ejercicio o dos de esto ya, para parar el video ahí y continuar el próximo sábado a las 5. ¿Oyeron? Para no extender tanto la clase y para que ustedes no se me agoten mucho, ni yo tampoco. Gloria a Dios. ¿Quién fue esa que habló? ¿Elsa Vegaso? ¡Ay! Le encontraron. Sí, profesor. Yo sabía. Mire, seguimos grabando. ¿Estamos grabando? Sí, estamos activos. Vamos. Sí. Entonces, yo les voy a buscar. Miren cómo se evalúan esas integralitas de línea. Cálculo de integrales de línea. Integral de sobre c de x y cuadrado. Ahí tienen la A, la B y la C. Vamos a analizar este ejemplo entonces. Miren. Usted va a resolver la primera. Mírenla ahí. ¿Qué sucede? Le están dando la curva C aquí. Miren la curva C aquí. Un cuarto. Eso sería un cuarto de la semicircunferencia.
Porque va de 0 a 90 grados. ¿Ustedes ven? Mírenlo ahí. De 0 a 90 y yo tengo que x igual a 4 coseno de t y y igual a 4 seno de t. Entonces, en la integral se cambia todo a funciones de t. Por ejemplo, la x, ¿cuánto vale? Mi x vale 4 coseno de t. Mírenlo ahí. La y, que la y está al cuadrado aquí, como la y es 4 seno de t, al cuadrado sería 16 seno cuadrado de t. Ahora bien, y de x, diferencial de x, lo buscamos con la derivada. ¿Cuál es la derivada de eso ahí? Menos 4 seno de t. Muy bien, menos 4 seno de t por dt. Eso es de x. Que es lo que se sustituye aquí al final. Háganlo aquí. Menos 4 seno de t por dt. Y nada, lo otro ya es los límites de t. ¿De dónde a dónde van? De 0 a pi medio. De 0 a pi medio. De 0 a pi medio. Claro. Profesor, una pregunta. Dímelo. Por ejemplo, y cuadrado, lo que se hizo fue que se elevó al cuadrado la y normal. Exacto. Esa y que está 4 seno de t al cuadrado serían 16 seno cuadrado. Ok, está bien. Entonces, vamos, esta es una integral ya trigonométrica. Vamos a ver, yo tengo aquí 16 por 4 son 64 y 64 por 4 me da negativo 256. De 0 a pi medio tengo un seno al cubo aquí, porque aquí tengo seno cuadrado y aquí tengo seno de t. Sería seno cubo por coseno de t y ustedes saben que eso es un u de u. Usted hace un seno, la derivada de coseno y queda entonces u a la 4 sobre 4. Está claro, eso es cálculo 2 cómodo ahí. Sí. Y entonces, evaluando eso ahí, usted va a decir ahí seno de 90. Bueno, menos 256 entre 4 da negativo 64. Y me quedaría seno, el seno de 90, ¿no es la? Elevado a la 4. Menos el seno de 0 elevado a la 4. Por lo tanto, el seno de 0, eso es 0. 0 ahí, ¿no? Y este vale a la 4. Resultado menos 64. ¿Ven? Entonces, el B es con un diferencial de Y. O sea que lo único que va a cambiar es que usted tiene que buscar la derivada. Usted tiene que Y es igual a 4 seno de t, ¿no es la? 4 seno de t. Por lo tanto, el diferencial de y es 4 coseno de t por dt. O sea, eso es lo que se va a sustituir porque los demás quedan iguales. Miren aquí que la x es la misma función, xy cuadrado, xy cuadrado. Lo único que cambió es que en vez de dx es dy. O sea que aquí quedó 4 coseno de t y me quedó ahora una integral. ¿Qué quedó ahora? ¿Abotó la página, profesor? Chacho, se me fue. Pero bueno, mírala aquí. La encontró. Esa página es... Miren, entonces, ¿qué quedó? Integrales de funciones pares. De senos y cosenos. Aquí se aplicó la del ángulo doble. El seno de 2t. El seno de 2t es igual a 2 seno t. Seno de t coseno de t. Entonces, cuando se eleva al cuadrado, me va a quedar un cuarto. Un cuarto aquí del seno cuadrado de 2t, ¿no es la? Y va a ser igual a quién? Al seno de seno cuadrado de t por el coseno cuadrado de t. O sea que esto que está aquí se está cambiando por un cuarto seno cuadrado de 2t, mírenlo ahí. Y luego aquí se aplicó la del ángulo doble, la que dice que el seno cuadrado de 2t es igual a 1 menos coseno. Se duplica el ángulo, acuérdense. Coseno de 4t dividido 2. Va negativo, no es la i. Cuando es con el seno va negativo. Ok, entonces, mírenlo ahí, esa parte. Ese es un cuarto ahí.
Ahí se dividió 256 entre 4. ¿Cuánto da? 64, ¿verdad? Y esta parte, ese que está ahí, es igual a 1 medio, mírenlo ahí, el 2. Ese 2 que está ahí es ese. De 1 menos coseno de 4t. Entonces nada, ahí ya quedó una integral sencilla porque esa me va a quedar t. Y aquí la integral del coseno sabemos que es seno de 4t, pero ese 4 tiene que venir multiplicando aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, 64 entre 2, ¿cuánto es? 32, ¿no es la? 32. Entonces quedó t y ese 4 pasa dividiendo. 1/4 seno de 4t. Por lo tanto, está quedando... El seno de 0 es 0. En 0 es 0 ahí. Y 0 aquí. Seno de 90. El seno de... sería pi de 2t. Eso sería 0 también. Porque es el seno de cualquier múltiplo entero de pi da 0. Simplemente está quedando pi sobre 2. 32 por pi sobre 2. Y eso es igual a 16 pi. ¿Estamos claros con esa cosita ahí? Sí. Estamos claros. Está más o menos. Sí. Entonces ahora la otra integral es con ds. Ustedes ven que tiene ds ahí ahora. Este tenía dy, de x. Aquí derivamos de x. De x, aquí derivamos de y. Ahora vamos a derivar ds. Para ds, acuérdese que yo le había puesto aquí que es la norma de... Mírenlo ahí. ds, ¿quién es? La norma de r' de t por dt. O sea que usted viene aquí y calcula, mírenla ahí. Usted la puede volver una función vectorial si usted quiere. Usted puede decir que r de t es igual a x en y más y en j. O sea que r de t va a ser igual. La x era con coseno, que era 4 coseno de t. 4 coseno de t y y 4 seno de t. Y 4 seno de t. O sea que mi función vectorial es 4 coseno de t en y más 4 seno de t en j. Entonces le buscamos r'. R' de t va a ser... ¿Cuánto da eso ahí? R' menos 4 seno de t. Y aquí más 4 coseno de t. La norma de eso, señores. Norma de R' de t. 16 Eso da seno de t cuadrado. 16 No más 16 seno cuadrado. Muy bien, 16 seno cuadrado de t más 16 coseno. Y ya ustedes saben que eso ahí se va a sacar factor común 16. Sí, ¿verdad? 16. La raíz de 16. De ahí venimos ahí. Raíz de, eso vale 1. En esa parte de ahí adentro vale 1. Y la raíz de 16 es 4. O sea que ya aquí quedó 4 esa parte. Quedó 4. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que ese 4 con ese 4. No, ese 4 con el 16 da 64. Y 64 multiplicado por 4 le da 256. 256. 256 de 0 a pi medio. Entonces vamos a ver. Tengo un seno cuadrado y tengo un coseno. Se hace u seno. El diferencial está afuera. Por lo tanto queda u a la 2, que la integral que sabemos que es u a la 3 dividido 3. Entonces queda seno al cubo de 1/3 del seno al cubo. Entonces en 0 da 0 y en pi medio va a dar 1, o sea que va a 256 sobre 3. Entonces nada, el video lo vamos a dejar hasta aquí. Ya en otra entrega que va a ser el sábado. El sábado seguimos avanzando. ¿A qué hora? No, a las 5, de 5 a 7. Igual que la clase, así más o menos. Okay. Igual que la clase. Entonces, ustedes pueden ir trabajando con esa unidad, la 3.8.
Mírala ahí. Profesor, ¿usted va a mandar los ejercicios por clase? Yo le dije al monitor que le pusiera de la SIL, de la 3.1, de la 3.5 a la 3.8 por ahí. Pero El monitor de los civiles puso El ejercicio. monitor no ha hablado con nosotros. no, Dante, tengo que hablar con El Dante. monitor deja una práctica. Sí, el monitor habló ya, profesor, lo mandó. Sí, yo sé, pero es con Dante, el otro monitor del 370, porque aquí están las dos sesiones. Ah, ok, ahora sí. Pero debieran de pasarle al monitor, porque es que Dante está difícil trabajarle. Óyeme. Pero Dante, ¿por qué, profesor? O llama Para el video. el video. Ey. Miren, ustedes van a ir practicando con la 3.7, ¿no es verdad? Y la 3.8. Ok, ustedes van a ir haciendo los impares del 1 al 35. De esta, vamos a retomarla el próximo sábado. Vamos a terminar lo de integrales de línea, ¿ok? Y hacemos mucho ejercicio de esta parte, de esa unidad, que hay que hacer mucha práctica. Y buscamos del libro de variable compleja. A ver, el libro de variable compleja. Compleja. Para ponernos fuerte en compleja. De chucho. El de cosas, el de, ¿cómo que se llama? El de SIL. Ese libro es bueno. Introducción ¿De al análisis. matemática avanzada, profesor? No, introducción al análisis complejo. Ese libro nada más es de variable compleja. De ahí Sí, de yo ese no lo libro. Pero ese libro es bueno. Ese libro, de ahí nosotros. Mándalo, Ese libro. Está bien. Sí. Yo que no lo tenemos. a ver si le mando por el Google Drive para que usted lo descargue. Le voy a subir Ok. el link. Entonces aquí hay unos buenos ejercicios de integrales. Duro. Bueno. Tiene el nivel. Míralo aquí, las integrales. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Mírenla ahí. Integración en el plano complejo. Eso lo van a ver lo que dan 371 métodos. Le dan todo eso. Entonces la parte de integración compleja, integrales reales, es como la trabajamos nosotros en cálculo vectorial. Por ejemplo, ahí te tienen. Cuando mamá cambia el nivel de vida, ¿para qué? ¿Dónde está? Para quitarle de comida. Miren, lo mismo que estudiamos. Mírenlo ahí. La misma parte que estudiamos, el mismo ejercicio que analizamos aquí. Es más, miren, es el mismo ejercicio que analizamos. ¿Ve? ¿Ustedes ven? El ejemplo uno que analizamos. Mírenlo ahí, en el libro de Misil. Y nada. Pero que aquí en variable compleja se le llaman integrales de contorno. ¿Ok? Aquí se le llaman integrales de contorno. A ver, bueno, nada, vamos a dejar el video hasta ahí y entonces nos veremos el próximo sábado, ¿ok? Sí. Pues nada, pues ya ustedes saben y se me cuidan y sigan A todo, profesor, se cuida. el examen en 3 semanas, de la 3.1 a la 3.9. ¿Modelo de qué? Fácil tú los ejercicios. Arranca a hacer modelo tú ahí. ¿Quién fue que habló? Profesor, pero usted lo dijo la semana, usted lo dijo el sábado. Claro, que busquen el video anterior. Ay. Usted lo dijo el sábado y estaba grabado para el colmo. Claro. Profesor. Miren, nada, pues nos vemos entonces, que ya está bueno, ya hay que descansar. Ah, bien, profesor, hablamos ahorita. Ya ustedes saben, para el video. Y el video. Buenas noches. Cuídense. Buenas. Gracias. Cuídense por ahí. Aprovecho, profe. Ok.